de hoy, perfiloplastia con poliacrilamida. Soy KOL, Key Opinion Leader para Contura, es la empresa que fabrica este producto. Voy a priorizar nombrar el producto, no la marca, y vengo usando este producto en forma ininterrumpida por los últimos 19 años. Vamos a hacer una definición. Vamos a definir la perfiloplastia como el conjunto de cirugías o procedimientos estéticos que se realizan en pacientes con el fin de armonizar y equilibrar todas las estructuras faciales mayores que determinan un perfil bello armonioso, como son la nariz, los pómulos y el mentón. En la perfiloplastia lo más importante, como siempre, la clave es la nariz. Van a ver que la gran mayoría de mis pacientes le hago rinomodelación. La perfiloplastia entonces se va a basar en la cirugía o el relleno de las zonas de nariz, mentón y pómulos, a los cuales le agrego la zona gonial y la zona de los labios para completar esta armonización. Todos estudiamos este libro, es el libro de McCarthy, simplemente para enfatizar la armonía que debemos tener en los 3/3, tanto en forma longitudinal, sagital y coronal, para obtener este resultado bello o armonioso. Cuando pensamos entonces que vamos a hacer una perfiloplastia, definimos los materiales y procedimientos junto con nuestro paciente. Pueden ser implantes de silicona premoldeado, bloques de silicona tallado, implantes de polietileno expandido, osteotomía de alisamiento tanto de avance como retroceso, ostectomías, relleno graso, relleno sintético transitorio y rellenos sintéticos permanentes. En el día de hoy vamos a hablar de los rellenos sintéticos permanentes. Vamos a usar la poliacrilamida, es un relleno sintético trabajado en laboratorio, es biológicamente inerte, no se metaboliza ni por enzimas o bacterias, por lo tanto es permanente. Tenemos un uso habitual y contacto con la poliacrilamida todos los días. Se utiliza para la potabilización del agua, el lavado y pelado de frutas, en la medicina para lentes de contacto y material de implante, en la cosmetología para el uso de colorantes, cremas y lociones, también en el telepapel. Es importante remarcar que esto es un polímero, porque el monómero, la acrilamida, es un neurotóxico y genotóxico en animales. El nombre comercial es Aquamid. Este gel viene con la gran mayoría de aguas, apenas un 2.5% de poliacrilamida. Es incoloro, inodoro, transparente y estéril, es permeable, es importante esto, ingresan dentro de él tanto agua, iones, oxígeno y vamos a ver también algunos elementos formes. No migra luego del 6º mes porque van a ver que se integra en base al tejido de relación que ingresa dentro del mismo en base a acción de los macrófagos. Es homogéneo, no contiene ningún tipo de partículas, no contiene antisépticos ni antibióticos, tiene un pH neutro, ausencia de monómeros. Es importante que sea radio translúcido, por lo tanto no va a alterar a los estudios diagnósticos por imagen del paciente a futuro y remarco que no es de origen animal. Entonces, se propone que dentro de este gel, como permite la movilización de iones y de elementos formes, los macrófagos van a poder ingresar y durante un periodo de meses, se plantea un límite de 6 meses, puede crecer tejido conectivo y por lo tanto ya ahí sería inviable que el producto se movilice. El producto viene prellenado en agujas con jeringas estériles, con agujas ya adaptadas, es de 1 mililitro, tiene un diseño ergonómico muy parecido a los rellenos de hialurónico. Es más, cualquier persona que tenga ya experiencia con el uso de hialurónicos va a tener la misma experiencia con el uso de la poliacrilamida, es un poco más denso, un poquito más viscoso, no más que eso. Remarcamos que al no ser de origen animal no requiere test previo, no hay formación de granulomas, es de origen danés y tiene la certificación tanto de EMEA, o sea, Comunidad Europea y ANMAT. Tiene 2 presentaciones, el Aquamid simple y el Aquamid Reconstruction. La diferencia va a ser una mayor viscosidad, por lo tanto mayor sostén cuando quiero trabajar zonas de superficies óseas, como puede ser la zona de mentón, malar y gonial, o cuando quiero resaltar la zona de cartílago, como puede ser la punta nasal. Para el resto de las zonas prefiero el Aquamid simple o quiero tratar zonas como pueden ser surcos o depresiones. En este video lo que vemos es la comparación entre el gel de la poliacrilamida y el gel de un hialurónico común. Van a ver que la consistencia y la apariencia es muy similar. Tomamos con la mano derecha el hialurónico, tomamos con la mano derecha el Aquamid o la poliacrilamida y vean que la velocidad es mucho más baja. Eso es lo que le da el mayor sostén, es lo que permite su fiabilidad y su estabilidad en el cuerpo humano. Lo aplicamos en forma subdérmica, tiene que estar aplicado en el celular subcutáneo, nunca en la dermis, genera nódulos palpables y visibles.
La forma de aplicarlo o en forma de puntos aislados, me gusta hacerlo esto a nivel de los surcos y las depresiones, siempre también en forma de retropulsión o en abanico en las zonas de resaltos óseos, también yendo en forma de retropulsión. Vamos a ver cómo lo hacemos en la zona del mentón, por una puntura, siempre en el plano supramuscular, en el plano subdérmico, nos vamos en retropulsión, conformando el agua, y de esa forma estamos seguros. Para remarcar algunos reparos anatómicos, recordar que la arteria facial y sus ramas, tanto la vía superior, la vía inferior, la angular, la dorsal, nasal, son las zonas claves para evitar una inyección no deseada y tenemos problemas como puede ser una maurosis. El dorso nasal y la punta nasal son zonas avasculares y zonas seguras. Van a ver cómo aplicamos para hacer una rinomodelación. Y este preparado anatómico disección anatómica es para mostrar el tejido alveolar que todos los plásticos conocemos en el momento de hacer un lifting y remarcar que esa es una zona que es libre de grandes vasos. Va a haber un plexo vascular capilar importante, pero ahí podemos inyectar en forma tranquila y segura. Remarcando que el dorso nasal y la punta nasal van a ser avasculares, a grandes vasos, y acá es la zona donde nosotros ingresamos para elevar la punta o para darle una rectitud al dorso. Buscamos generar en la nariz de nuestros pacientes, en la punta nasal, los puntos luminosos establecidos por Ortiz Monasterio, este triángulo con vértice inferior y base superior, y para poder lograrlo ingresamos a nivel del tercio distal de la punta nasal y tratando de generar esta imagen de triángulo, generando aplicaciones en forma de abanico, como vamos a ver en este video. Entonces, ingresamos por el tercio distal de la columela, van a ver que la aguja se mueve libremente por el espacio predómico de los dos cartílagos alares y empezamos la inyección. Acá a la mano derecha ustedes ya vienen el resultado de forma inmediata. Y simplemente generando eso, elevar la punta por cartílago. Dentro de las contraindicaciones, las clásicas para cualquier procedimiento médico, paciente embarazado en lactancia, otro producto permanente en el área a tratar, especialmente porque nos pueden achacar alguna complicación que no nos corresponde a nosotros, otro producto temporal en el área a tratar menor a 6 meses, porque el producto permanecería y no sabíamos realmente cuál es el relleno a colocar y cuánto es el volumen a colocar, siempre recordar que el nuestro va a ser permanente, infección cutánea en curso, obvias razones, arrugas finas, como son las del fumador, orbitales externas, no tiene indicación, ya que ahí sí sería ideal un hialurónico de baja reticulación para evitar lo que son los bumps o nódulos visibles y palpables. Me baso en esta publicación para darme tranquilidad a mí mismo sobre 36 jeringas de ácido hialurónico colocadas, abiertas y vueltas a cerrar durante un periodo promedio de 57.8 meses. Los cultivos fueron negativos en todas de ellas. Por lo tanto, van a ver que dentro de mi práctica habitual, si es necesario, hago una segunda aplicación a la semana o a las 2 semanas del primer procedimiento. Empecé en el 2000, que fue cuando ya se importó este producto. Tengo registros de mis pacientes de la casuística, mis pacientes entre enero de 2008 y marzo del 2019, usando un total de 213 jeringas. Esto me da una proyección estimada de más de 250 pacientes tratados desde el 2000 hasta la fecha. Como estamos hablando de un producto permanente, la decisión es importante y final, por lo tanto compartimos con la paciente esto que se llama una prueba hídrica, es rellenar con solución fisiológica 1 centímetro cúbico, que es la totalidad de los residuos que tiene la poliacrilamida, tanto en punta como en dos en este caso, para que durante un periodo de unas 6 a 8 horas vea el resultado final que se puede llegar a prometer o obtener. Entonces puede sacarse fotos, puede preguntar a familiares, puede mirarse en espejos, en vidrieras, y a las 24 horas volver ya sabiendo si tomó la decisión final o no. Personalmente no puedo diferenciar mis resultados obtenidos con ácido hialurónico en comparación con obtenidos con poliacrilamida. Ya les mostré que en sí es un poco más viscoso, pero el resultado, la palpación en el tejido del paciente va a ser exactamente igual. Por lo tanto, lo único que tengo es la evolución del paciente. Cuando supera los 2 años ya sé que es una poliacrilamida o cuando busco directamente la historia clínica para poder diferenciarlos. Vamos a ver algunos resultados.
y voy a empezar con mea culpa hablando de mis complicaciones. Esta paciente joven le hice con una pequeña nariz gibosa y la punta caída con poca definición. Excedí la resección a nivel del cartílago cuadrangular y fíjense cómo pude resolver este problema y darle de vuelta armonía a la paciente. Misma complicación en otro paciente, también una nariz demasiado proyectada, le reseco de forma excesiva el cartílago cuadrangular y acá pude resolver mi complicación. Paciente con una secuela de trauma nasal, con un escalón a nivel del ala nasal derecha, y cómo resolvemos escalón solamente con un relleno sin llegar a una cirugía. Clásica nariz de boxeadora, que cualquiera de nosotros lo hubiera operado, hubiera colocado cartílago auricular y hubiéramos resuelto el problema, pero en la parte del consultorio faltaría un poco más de producto, hemos logrado esta armonía en su nariz. Esta nariz, que parece traumática, en realidad es una rinodeformación importante, y cómo pudimos enmascarar en un procedimiento que no llegó a la cirugía, sino con 1 centímetro cúbico de esta poliacrilamida. También casos leves de gibas que por ahí uno dudaría de llevarla al quirófano por tan poca cosa, uno tendría que hacer un raspaje del dorso. En el consultorio podemos dar esta rectitud y esta pequeña proyección y elevación de la punta nasal. Varones también, donde podemos lograr fundamentalmente una nariz recta a partir de rellenar el dorso nasal cerca de la zona glabelar y mejorar también su proyección nasal. Mujer, donde también era secuela de rinoplastía, vamos a ver secuelas de rinoplastía que no son mías, con una falta de definición de la punta nasal y cómo podemos levantar tanto punta nasal como la parte de supratil para dar este resultado que considero armonioso. Secuela de rinoplastía con una asimetría a nivel de la fractura del dorso y este defecto nasal, su simetría mirándola en la vista frontal y en la vista 3/4 vemos muy bien acá el gap en la pérdida de tejido y cómo pudimos mejorarla. La clásica lesión y estigma de la fractura del dorso nasal, que es la imagen en BI, y cómo podemos resolverlo en la vista frontal. Otra importante secuela de rinoplastía, no solamente por la asimetría en el dorso, sino por el colapso alar nasal izquierdo. Esta, junto con otra paciente que les voy a mostrar, no solamente me agradecieron por el resultado estético, sino que piensen que al colocar el relleno en la zona del dorso nasal, estamos impactando el nivel de la válvula nasal, la unión entre el cartílago triangular y el cartílago alar, y esto funciona como un spread graft. Aunque no es un injerto, es un relleno y hemos podido expandir esta válvula y la paciente me agradeció también por la mejora a nivel de su ventilación. Una excesiva resección de los alares genera este pinzamiento en la punta nasal, luego mejorado con este relleno permanente y esa misma imagen también se reproducía en el perfil con la puntuación de la punta nasal y cómo mejorado y proyectado esa punta nasal. Varones, dijimos que lo ideal era la perfiloplastia, evaluar no solamente la nariz, sino el resto de las estructuras que lo acompañan. Entonces no solamente le hemos dado una nariz recta, hemos proyectado su punta nasal, sino que hemos mejorado también y proyectado su mentón. Se ve en la angulación del labio. Labios. Vean las sombras y vean la presión que podemos obtener en esta paciente. En esta otra, donde hacemos un delineado cutáneo mucoso, en general no me gusta meterme en sí en la mucosa, no me gusta dar gran volumen, sino solamente delinearlo, marcarlo. Entonces, el arco de Cupido, las crestas y el labio en sí, y en la vista perfil vemos cómo acompañamos el labio inferior cuando ya logramos una armonía en el labio superior. No solamente el labio, sino también podemos rellenar la zona de los surcos nasolabiales y la zona de las comisuras, pero acá remarcando cómo hemos proyectado las crestas del filtrum y también las crestas del valle para mejorar este filtrum. Los surcos en una paciente ya de unos 45 años para ver cómo podemos llegar a atenuarlos, surcos nasolabiales. En un varón, una cara usada, podemos generar este aumento en el diámetro lateral, dando una mandíbula ya más bien cuadrada, más varonil. Lo vemos en esta imagen 3/4, como podemos tener un ángulo completamente ausado y ir generando este ángulo más prominente a nivel de la proyección del ángulo gonial.
La foto es a 2 años. Este varón que tenía esta depresión en la región malar y cómo podemos rellenarla en la parte de consultorio, visto en el otro perfil. Creo que lo más importante, y quiero que rescaten de esta charla, es los controles a largo plazo que puedo realizar en mis pacientes. Voy a mostrarles controles a 6 y a 12 años. Comenzando con este paciente secular de toma de retrovirales, un paciente HIV positivo, que su motivación y su intención era perder esta depresión centrofacial que lo estigmatizaba. No solamente hemos atenuado ligeramente sus surcos nasolabiales, sino fundamentalmente hemos borrado esta otra línea, esta otra depresión a nivel medio facial. Este es el paciente que más ampollas coloqué 8 ampollas durante un periodo de 6 años. La vista 3/4, la total desaparición de esta depresión. Vista perfil, lo mismo, ven la depresión y su desaparición. El otro 3/4, desaparición de la lesión. Y el perfil también para remarcar del otro lado el tratamiento de la misma depresión. Vemos la evolución en 8 años de una rinomodelación de esta paciente con una nariz con ligeramente gibosa, con poca presión de la punta. Y vemos después de 8 años cómo se mantiene exactamente el mismo resultado, ni más ni menos. La punta nasal, en el frente, un poquito más engrosada, la verdad que el frente no me dice mucho, simplemente para remarcar la misma paciente luego de 8 años. Labio, luego de 10 años, vemos el antes, la proyección en el frente, la misma proyección en el frente, pero más interesante es el perfil, para ver cómo era antes, cómo lo logramos el control al año y cómo logramos el control a 10 años, exactamente la misma proyección. Control de 10 años, esta es la paciente que yo les comenté, mi primera complicación, y cómo lo puedo resolver con la policamia y cómo la paciente contenta de 10 años puede obtener esta foto. Y este es el control más alejado que tengo, 12 años, una paciente con una reacción excesiva de cartílago alar con este pinzamiento lateral. Lo ven acá, lo vamos a ver mejor en la vista frontal. Ven esta gran depresión y esta depresión y cómo podemos armonizarla, mejorarla. Y esta es la otra paciente que me agradece constantemente, la sigo viendo al día de hoy, por mejorar su ventilación al haber mejorado su válvula nasal. Esto ya lo publiqué, parte de esto, en el 2010 en la revista Argentina de Cirugía Plástica, pero con apenas un año de seguimiento en defectos nasales congénitos y adquiridos. Esto está en la web de nuestra página, se puede consultar tranquilamente. Y el doctor García Buendía, en la revista Ibero-Latinoamericana, ya ha publicado muy recientemente un año de seguimiento, en ese caso, 15 pacientes, un buen número, colocando el grande volumen de 4 a 13 milímetros en pacientes con tomas retrovirales y la atrofia centrofacial resuelta. De esto solamente se va a aclarar el doctor Vanegas, era simplemente para recordarles que sobre los 190 casos actualizados de amaurosis por inyección, tanto de resinos sintéticos como de grasa, en la descripción de otros, que es un 20%, 21%, no está descrito la poliacrilamida, tal vez porque es poco los colegas que lo colocamos, tal vez porque es muy viscoso y es difícil que pueda ingresar dentro del vaso el foamina advertida. Hice una propia encuesta de satisfacción en pacientes entre el 2012 y el 2017, me respondieron un total de 60 pacientes y obtuve la respuesta sobre muy conforme y no estar conforme, que el 83% me definió como conforme con el resultado. Esta es toda la estadística, toda la encuesta en sí. Antes y después de la aplicación hacemos un tratamiento conjunto, hay un procedimiento médico, hay fotografías. La antibiótico profilaxis solamente no la indico cuando es en labio, como indica el protocolo habitual de este producto, sino que indico el uso de antivirales, como puede ser la aciclovir, cuando el paciente tiene antecedentes herpéticos. Trato de no colocar ningún tipo de anestésico para no enmascarar el resultado final. Hago un primer control entre las 72 horas y la semana, un segundo control entre la segunda y la cuarta semana. En este periodo a veces hago una segunda aplicación y el tercer control de forma protocolar al año de la aplicación. Complicaciones, efectos indeseados, he tenido hematomas, equimosis, como cualquier punción que uno hace a nivel cutáneo, sede, asimetrías, las he podido resolver, escaso relleno y sobrecorrección, los he podido resolver, nódulos palpables no he tenido y esteticismos es a consideración mía de la paciente, se puede considerar que sí. He tenido 2 casos de migración, los voy a mostrar. He tenido disconformidad de pacientes y dentro de las descriptas como la sobrecorrección, infección, necrosis o ceguera, no he tenido ningún caso. Vamos a comentar mis migraciones. Este es el labio.
Es una paciente que fue un hallazgo porque ella no lo refería como complicación, sino que yo la vi en el control y se lo pude evidenciar. Y acá considero que es netamente una migración del producto. Fundamentalmente el labio es una zona que no recomiendo para usar poliacrilamida, dado la alta motilidad que tiene y la posibilidad de ser propenso a traumas como mordidas y apretadas. Perdón. En este caso de esta migración asimétrica, debo considerar que fue netamente una alteración de la técnica mía, dado que si no hubiera sido simétrica. Y este es el primer caso que pude rescatar el producto pinchando y eliminándolo. La foto es muy mala, pero vamos a ver en esta imagen de video como un paciente que le había hecho una rinoplastía estaba disconforme, le hice una rinomodulación con Arcomin, estaba disconforme, lo lleva al quirófano, le estoy sacando en este momento la poliacrilamida, lo ven acá, este gel, para finalmente hacer una rinoplastía secundaria y que el paciente quede conforme. Ya finalizando, voy a las conclusiones y consejos. La poliacrilamida es permanente, tiene durabilidad demostrada. No es lo mismo poliacrilamida que otros rellenos permanentes. Por favor, lean sobre estos productos. No es lo mismo poliacrilamida que la polialquimida, una prima hermana, que el nombre comercial era dialcamid y que hacen algunos trastornos. Evitar los grandes volúmenes, evitar zonas con mucho dinamismo y trauma, como pueden ser los labios. De requerirlo, hacer una segunda aplicación, hacer 2 sesiones. La poliacrilamida no genera granulomas. El Arcomin es el único relleno permanente extraíble siempre dentro de los primeros 6 meses. Es un importante coadyuvante de la práctica de cefaloplástico, por lo menos en la mía, y nunca va a reemplazar una cirugía. He terminado. Les agradezco la atención.